Muy buenas noches, amados amigos de la Alianza Ambato Norte y todos los amigos que nos acompañan cada lunes en Pulso Liderazgo con Vida. Hoy tendremos un nuevo tema que ya estamos llegando a la recta final ya de los temas de esta serie, que ha sido bastante interesante aprender los hábitos que en las Sagradas Escrituras encontramos que nuestro Señor Jesús tenía para poder fortalecerse en su vida. Entonces vamos hoy a hablar acerca del hábito de ser bondadoso. El hábito de ser bondadoso. Si ustedes me acompañan un momento, pueden hacer hasta mientras un like en nuestra página o también dar un clic en la campanita del canal de YouTube para poder nosotros estar siempre en contacto con todo lo que la Alianza Ambato Norte está publicando para ustedes. En el hábito de ser bondadoso nos encontramos en el Evangelio según San Marcos capítulo 6 verso 34. Cuando Jesús salió, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Entonces comenzó a enseñarles muchas cosas. Marcos 6:34. Seamos bondadosos unos con otros, porque la mayoría de nosotros está peleando una dura batalla, decía Dan McLaren. El hábito de Jesús de ser bondadoso nos guía a tomar la decisión de ser sensibles, comprensivos, amables y también compasivos con las personas. Nosotros, al mirar el corazón de Jesús, cómo era Él con las personas, encontramos que Él siempre era con estas características. Era sensible al dolor ajeno, Él era comprensivo a las personas necesitadas, amable con todos, pero también era compasivo, tenía compasión, es decir, amor en acción, una compasión profunda. Jesús nos mostró cómo ser bondadosos a nosotros. Y cuando Jesús era uno de los momentos preciosos que él tenía, vamos a ver en Mateo capítulo 15, 32, cuando él mostró esa bondad para con la gente. Él fue bondadoso con las personas en medio de una necesidad. Dice la Biblia en Mateo 15, 32, Jesús llamó a sus discípulos y dijo: tengo compasión de la multitud, porque ya hace 3 días que permanecen conmigo y no tienen que comer. No quiero despedirlos en ayunas, no sea que se me desmayen en el camino. Jesús demostró y expresó bondad con todos, sin importar quién fuera la persona. Jesús demostró su bondad, la bondad cristiana. No debe establecerse límites por causa de la edad, sexo, condición social, económica, política o religiosa. Aún si sean personas que no practiquen nuestras mismas creencias, nuestros mismos valores, nuestra bondad para con todas las personas tiene que ser permanente. Jesús fue movido por su bondad a hacer algo con los problemas de las personas. Dice la Biblia en Mateo 20:34. Entonces Jesús, conmovido dentro de sí, les tocó los ojos y de inmediato recobraron la vista, y le siguieron. Mateo 20:34. Cuando Jesús salió, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Entonces comenzó a enseñarles muchas cosas que tenían que ver sobre el reino. Marcos 6:34. Jesús hizo algo. Su compasión lo condujo a actuar para aliviar la necesidad de los demás. Cuando Jesús pensaba en poder ayudar a otros, Él no estaba buscando para nada ninguna retribución personal. Él, cuando buscaba ayudar a los demás, lo hacía porque los amaba. Y creo que hoy, como hijos de Dios, en las diferentes áreas que nos desenvolvemos, tenemos que aprender a buscar, amar a los demás y tener compasión con las personas, ya sea en tu trabajo, sea en tu casa, en tu familia, con tus hijos, tu esposa, tu esposo, o también en el tema de liderazgo en la iglesia. Aprender a ser bondadoso es uno de los hábitos de liderazgo más poderosos que puede tener un creyente.
Jesús demostró y expresó bondad a todos, sin importar quién fuera la persona. Jesús demostró su bondad, la bondad cristiana. El corazón de Jesús era completamente bondadoso. Así que Jesús fue bondadoso con aquellos que habían experimentado una pérdida. Hay un proverbio irlandés que dice: una palabra amable nunca lastimó la boca de nadie. Jesús, al mostrar su bondad con las personas que habían experimentado una pérdida, nos muestra aquí las Sagradas Escrituras a una madre que estaba devastada por la pérdida de su hijo. Jesús detuvo el funeral, devolvió, ¿no es cierto?, la vida a ese hijo muerto. Y alrededor de todos nosotros hay personas que quizás hoy en día, por causa de la situación que hemos vivido como pandemia a nivel mundial, nos ha tocado tener esos momentos de crisis donde hemos perdido a un ser amado. Mostrar la bondad cuando alguien más pierde un ser querido es el momento más oportuno para mostrar a Cristo a través de nuestras vidas. Mostrarle a una persona la bondad cuando pierde su matrimonio, o cuando ha perdido su trabajo, o cuando quebró en un negocio, o de pronto cuando esa persona cayó en una enfermedad catastrófica, o uno de sus hijos, qué sé yo, o su fe está siendo tambaleada. Tenemos que mostrar la bondad. La bondad puede llegar a ser un agente sanador, un bálsamo para el corazón de las personas. Es maravilloso ver cómo poco a poco, en bondad, puede sacar a alguien de su estado de desánimo completo. Mire, cuando uno muestra bondad a las personas, le da ánimo de seguir adelante, seguir viviendo, seguir dando lo mejor de lo mejor. Jesús fue bondadoso aún con personas que lo habían defraudado. Veamos un pasaje, ¿cierto?, sobre el tema de la bondad del Señor con los que experimentaron una pérdida. Dice las Escrituras: y cuando el Señor la vio a esta viuda, se compadeció de ella y le dijo: no llores más. Se compadeció. Compadecerse, tener compasión de las personas que sufren. Jesús muestra su bondad aún con personas que lo habían defraudado. Cuando Jesús se encuentra con Pedro en esa escena tan fatídica, tan increíble que vemos en la playa, Pedro había ido nadando hasta la playa cuando supo que Jesús estaba ahí esperándolo resucitado. Habían pasado apenas pocos días después de que Pedro había negado al Señor. Pedro no quería saber nada ya de volverse a Jesús y volver a caminar con los discípulos, porque en realidad Pedro estaba cargado de dolor, de frustración, quizás de una situación difícil de haber tenido que negar al Maestro. Y cuando llega el momento, el Señor lo encuentra en la playa, y me encanta la forma sanadora como Jesús muestra su bondad, porque Jesús muestra la bondad a Pedro diciéndole 3 veces: ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Y cuando veo 3 veces, ¿por qué es importante? Porque realmente fueron 3 veces cuando el Señor le dice, le preguntaron a Pedro en la casa del sumo sacerdote: Pedro, ¿conoces a este? Y él dijo: yo no sé quién es. Pedro, ¿sabes quién es ese? Dijo: no, yo en mi vida lo he visto. Y incluso la Biblia dice que una de las veces hasta blasfemó, habló malas palabras, con tal de que no lo reconozcan. Este es el que andaba con... No, yo no soy. Y yo no sé qué cosa dijo, pero dice la Biblia que blasfemó y habló palabras grotescas. Y ese momento, fueron 3 veces que se equivocó, y el Señor 3 veces le pregunta: ¿me amas, Pedro? ¿Me amas realmente? ¿Me amas tú más que estos? Y Pedro le termina diciendo: tú lo sabes todo. Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Entonces le dice el Señor: apacienta mis ovejas. La bondad y el amor del Señor se manifiestan a través de momentos tan sublimes como estos, donde el Señor se toma el tiempo, con toda la prisa y el apuro que el Señor tenía, me imagino, de tantas cosas que dejar haciendo antes de subir a la presencia del Padre. Pero sin embargo se tomó el tiempo para buscar a Pedro, para decirle: Pedro, yo te afirmo hoy, mi corazón te pertenece, mi corazón es para ti también. Bondad es igual a amor en acción. Charles Allen decía esto: bondad
es igual a amor en acción. Así que este discípulo que da testimonio de estas cosas, este Juan menciona las cosas que el Señor hizo mostrando su amor y su misericordia. En el capítulo 21, el verso 25, dice que si se usaran todos los libros del mundo no caberían tantas bondades que el Señor tuvo cuando estuvo aquí en la tierra. Pedro fue uno de los discípulos que había defraudado a Jesús. Lo negó momentos antes de su crucifixión, pero Jesús hasta el final demostró bondad y amor. Jesús fue bondadoso con los ingratos, ¿sí? A veces uno cree que cuando uno se comporta de manera ingrata, ya Jesús no le va a mostrar cariño ni amor. Pero en realidad no es así. Jesús aún con los ingratos, con los maleducados, con los malcriados, con los que no quieren saber dar gracias de una forma oportuna, también mostró su bondad. Aconteció que yendo a Jerusalén, pasaba por Samaria y Galilea, cuando entró en una aldea y salieron a su encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzando su voz, diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id y mostraos a los sacerdotes. Aconteció que mientras iban, ellos fueron sanados. Entonces uno de ellos, al ver que había sido sanado, volvió corriendo al Señor y glorificando a Dios en voz alta, se postró con su rostro en la tierra a los pies de Jesús, dando gracias a Dios por lo que había acontecido. Y este hombre ni siquiera era del pueblo de Dios, era un samaritano. Jesús le dice: ¿no eran 10 los que fueron contigo limpiados? ¿Dónde están los otros 9? Y el Señor, este hombre sanado, le responde al Señor: Señor, solamente estoy yo. ¿No hubo quien volviese ni diese gloria contigo? ¿Solamente tú, el extranjero?, le pregunta Jesús. Sí, solo soy yo. Soy el único. Aquí estoy, dispuesto a adorarte. Jesús sanó a 10, pero no obstante, solo volvió 1. 9 se portaron con una conducta de ingratitud. Jesús fue bondadoso con los pecadores. En realidad, Él mostró su bondad. Jesús abrió su corazón hacia las personas que habían pecado, porque en tiempos de Jesús había una ley que se tenía que cumplir. Si una mujer era hallada en adulterio, había que apedrearla, ¿verdad? Pero en Juan capítulo 8, la Biblia menciona que Jesús, en vez de apedrear a los pecadores, decidió no caerles con piedras encima, sino mostrarles el valor que ellos realmente tienen. El valor es incalculable de aquellos que descubren cuánto Dios les ama y cómo Dios quiere restaurar sus vidas. Y Jesús, en vez de sumarse a los que iban montoneros a tirar piedras, Jesús se sumó a la mujer que necesitaba de él en ese momento. Algo poderoso que veo aquí es que la bondad de Jesús no tenía límite. La bondad de Jesús no tenía una cantidad de mostrar bondad. Él era ilimitable, no tenía manera de cómo contarse las bondades y la misericordia del Señor. Por eso Jesús, al mostrar su bondad, Él muestra en cada uno de sus actos constantemente cuánto realmente le importamos. Albert Schweitzer dice lo siguiente. Él dice: la bondad constante puede conseguir mucho. Así como el sol hace que el hielo se derrita, la bondad constante hace que el mal entendimiento y la desconfianza y la hostilidad se evaporen. Qué precioso. Ahora, ¿qué enemigos tiene este hábito de ser bondadoso? Número 1 es el enemigo del egocentrismo. Número 2 es el enemigo de la falta de interés. Número 3, el enemigo de la amargura. Número 4, el enemigo de muchas actividades. El egocentrismo responde con esta pregunta: ¿por qué tengo que ser amable? Nadie es amable conmigo. Nadie se preocupa por mí. ¿Por qué tengo que ser yo así? La falta de interés responde a la frase: ya tengo mis propios problemas. ¿Para qué
causarme más problemas con los problemas de los demás. La amargura responde con la frase, ¿dónde hay algo de bondad para mí? ¿Acaso yo no solamente tengo que buscar algo también para mí? La actividad constante responde a la pregunta, ¿estoy demasiado ocupado como para hacer algo por los demás? Quizá haya tiempo más adelante. La bondad siempre va a tener estos enemigos que constantemente querrán apoderarse de nuestro corazón a la hora de mostrar el amor y la bendición de parte del Señor. Haga de la bondad un hábito. Decida ser bondadoso con cada persona que se encuentre. Muéstrele una sonrisa, no discrimine a nadie, muestre que realmente usted es una persona amable porque Cristo habita en usted. Número 2, comprenda que las personas están entrando en una tormenta todos los días y están en medio del ojo de este huracán todo el tiempo y a veces algunos con dificultad acaban de salir. Así que compréndalos, todos estamos pasando tiempos difíciles, no solo usted, también los demás. Por eso muestre su bondad con los que no tienen fuerza y con los que parece que no tienen ganas de nada. Sonría, esto anima a las personas, muestre una sonrisa. Si hay algo que a mí el Señor me ha regalado es una buena sonrisa, hermano. Yo siempre estoy sonriendo. Y sonrío con todo mi rostro. Yo no sonrío solo con la boca, sonrío con todo el rostro porque dice la palabra del Señor, ¿no? Que el gozo de nuestro Señor es la fortaleza de nuestra vida. Así que sonría. Me acuerdo una frase. Me acuerdo una frase en el pasado cuando apenas yo conocía al Señor. Había un pastor que se llamaba Gigi Ávila. Él sabía decir, sonríe que Cristo te ama. Y gritaba con fuerza eso, ¿no? Y algunos decían también, ya hermanos, no parezcan de esos hermanos chupalimones. Todo el tiempo ahí así como fruncidos y bravos. Sonría, Jesús está con usted. Él le ha dado vida eterna. Sonreír es una causa muy preciosa a la cual el Señor nos está llamando a todos para que pueda animar el corazón de muchos. En el hábito de ser bondadoso, encontramos también algo muy interesante aquí que tiene que ver con sea especialmente bondadoso con alguien por lo menos una vez a la semana. Encuentre maneras de hacer cosas que muestren su bondad hacia los demás. No haga una lista de las personas a quienes usted se los topa todos los días y pregúntese cómo puedo mostrar bondad a cada uno de ellos. Número 5, escriba una nota de ánimo a las personas que fueron significativas para usted en el pasado. Mándele un mensaje de texto, dele las gracias por lo que han sido para ustedes. Muéstrele el favor de Dios que ahora habita en su vida. Número 6, tome iniciativa de hablar con las personas. No siempre a todos les gusta hablar primero, así que sea usted el primero en tomar la iniciativa. Decía Teresa de Calcuta que las palabras amables pueden ser breves y fáciles de decir, pero su eco jamás termina. Número 7, tómese tiempo para escuchar a las personas que han sido heridas. La bondad toma el tiempo para preocuparse por los demás. Pregunte cómo estás, escuche a los demás cuando ha sabido que ha pasado por una situación crítica. Regálale unos minutitos, escuche con atención cómo te estás sintiendo y luego compártalo delante de Dios y ore por esa persona. Número 8, nunca sea bondadoso esperando recibir algo a cambio, porque esa bondad no existe. Eso no es bondad. Eso es estar sembrando porque quiere recibir algo a cambio. Pero realmente si usted quiere ser bondadoso, tendrá que pensar que la bondad nunca es una semilla que se recoge. Nunca es un fruto que se recoge. Nunca va a ser algo retribuido. La bondad lo hace porque usted fue enseñado para amar. Fue diseñado por Dios para amar. Así que número 9, sea amigable con alguien a quien el mundo ha abandonado.
Nosotros sabemos que el mundo nos ha abandonado por diferentes tipos de cosas que a veces el mundo nos da la espalda. Pero sea amable con la gente, sea amigable con ellos, a quienes no tienen con quién hablar, a quienes a ellos de pronto se les han cerrado todas las puertas. Y finalmente, el número 10, si usted no ha sido bondadoso, pida perdón. Todos podemos recordar cuando no fuimos amables con alguien. Así que tráguese el orgullo, busque a esa persona y con humildad dígale, por favor, ¿me perdonas? Permita que la persona comprenda que Jesús es quien vive en usted y Él no toleraría jamás eso en su vida. El ser bondadoso es parte del ser cristiano. No conozco un cristiano que no sea bondadoso, ni conozco a un bondadoso, ¿no?, que realmente no esté tan lejos de conocer verdaderamente a Jesús. Escúcheme bien. El ser bondadoso es una cualidad de ser un verdadero discípulo. Esto es Pulso, liderazgo con vida. Que el Señor bendiga grandemente sus vidas en esta noche. Descansen.